Somos Hondured. Tu seguridad es nuestra prioridad. Por eso, la validación biométrica es clave para tu protección. Al adquirir tu SIM Card o chip, presenta únicamente tu DNI y realiza la validación biométrica de tu rostro. Recuerda mantener actualizados tus datos con tu operador y ser responsable con el uso de tu número. Tu información personal es totalmente confidencial. Conatel, comprometido con tu seguridad. Atención, a todos los operadores de televisión por cable a nivel nacional, informamos nuestros nuevos parámetros de bajada. Satélite, Eutelsat 117, frecuencia de bajada 3865 MHz, Symbol Rate 2500, polaridad horizontal. Para más información puede comunicarse a nuestros números de teléfono 2213-0155, 9711-9196. El siguiente programa es clasificación B, apto para mayores de 12 años, acompañados de un adulto. Gracias, muy buenas noches. ¿Qué tal, Honduras? Bienvenidos a su programa 50 minutos que domingo a domingo conquista la familia hondureña. Mi nombre es Wilfredo Oseguera y soy su periodista que informa, pero sobre todo educa a una nación. Quiero darle la más cordial de las bienvenidas a toda nuestra audiencia que nos sintoniza en los 18 departamentos de esta hermosa Honduras. De norte a sur, de este a oeste, usted podrá encontrar la poderosa señal de Canales 13 Honduras, justamente ahí en el Canal 13, en todos los sistemas de cable. Usted ponga el Canal 13 en el control remoto en todos los sistemas de cable a nivel nacional. De igual manera, le doy la más cordial bienvenida a nuestra audiencia que nos sintoniza en las plataformas digitales, en el Facebook Live de @Canal 13 Hondured y de @Wilfredo Oseguera. Esto es 50 minutos. Bienvenidos. Para toda Honduras y el mundo, Wilfredo Oseguera presenta 50 minutos. Quiero iniciar el programa de hoy hablando muy buenas noticias de nuestros amigos de Hondutel. Escuche bien, el ingeniero José Antonio Morales, a cargo de esta institución del Estado, está avanzando arduamente, trabajando duro para rescatar a esta empresa del pueblo. Hondutel avanza en su plan de rescate. Bajo la administración del gerente ingeniero José Antonio Morales se ha logrado implementar estrategias claves que están impulsando la recuperación y estabilidad financiera de la empresa hondureña
de Telecomunicaciones Hondutel. Uno de los pilares fundamentales que contempla el plan de rescate ha sido entrar al servicio corporativo como distribuidor oficial de productos y servicios de Google, una de las compañías líder en tecnología. Además, la empresa se encuentra trabajando en nuevas ofertas y paquetes que se adaptan a las necesidades de sus clientes con el servicio Triple Play, que consiste en televisión por cable, fibra óptica y telefonía IP. También Hondutel prevé la implementación de una billetera electrónica. La estatal de telecomunicaciones avanza en su plan de rescate y en la ampliación de su cobertura a nivel nacional y proyecta entrar al mundo de la tecnología móvil. Yo le pregunto a usted, ¿necesita ayuda legal? ¿Está usted en cualquier parte del país y necesita ayuda legal? ¿O conoce o tiene un familiar que vive en España, Estados Unidos o en otros países que necesita ayuda legal? Pues déjeme contarle que en Consultorio Jurídico de Honduras te apoyamos en representación judicial, servicios notariales, asesoría inmobiliaria, gestión de visa para Estados Unidos, trámites para hondureños en el extranjero. Facilitamos la obtención de documentos debidamente legalizados para la residencia o ciudadanía en países como España, Estados Unidos, entre otros. Escríbenos al 9812-1220 o visita nuestra página en Instagram para tu consulta personalizada. Permítenos apoyarte en todos tus trámites legales, estés donde estés. ¿Necesitas ayuda legal? En Consultorio Jurídico de Honduras te apoyamos en representación judicial, servicios notariales, asesoría inmobiliaria, gestión de visa para Estados Unidos y trámites para hondureños en el extranjero. Facilitamos la obtención de documentos debidamente legalizados para la residencia o ciudadanía en países como España, Estados Unidos y otros. También ofrecemos representación en cualquier procedimiento judicial o administrativo que puedas necesitar desde el extranjero. Escríbenos al 9812-1220 o visita nuestro Instagram @consultorio_JHN. Permítenos apoyarte en todos tus trámites legales, estés donde estés. Bien, vamos a hablar de Hondutel. Escuche bien, Hondutel, con la dirección del ingeniero José Antonio Morales, ha avanzado en su pago de planillas. Los conflictos sindicales que antes era un boom, hoy son una historia. La empresa hondureña de telecomunicaciones Hondutel se encuentra al día con su planilla de sueldos y salarios. Además, avanza con ambiciosos proyectos que forman parte del plan de rescate que lidera el gerente José Antonio Morales por mandato de la presidenta Xiomara Castro. Se logró afianzar el sector corporativo, lo que convirtió a Hondutel en un distribuidor oficial de productos y servicios de Google. Este logro impulsó la venta, brindando sostenibilidad financiera a la empresa. Además, la actual administración puso fin a los conflictos sindicales que por años afectaron a la empresa. Hoy, autoridades y empleados trabajan conjuntamente para rescatar a la empresa del pueblo. Quiero hablar en este momento noticias de Casa Presidencial, noticias de la presidenta Xiomara Castro. Escuche bien. Este pasado semana, el FMI respaldó política económica del gobierno de la presidenta Xiomara Castro tras la tercera revisión del programa. La aprobación de la revisión por parte del directorio ejecutivo del FMI, Fondo Monetario Internacional, permitiría un desembolso de aproximadamente 155 millones de dólares para continuar fortaleciendo el programa de inversión pública del gobierno de la presidenta Castro. El directorio del Fondo Monetario Internacional y el gobierno de la presidenta Xiomara Castro alcanzan un acuerdo a nivel de personal técnico para concluir con éxito la tercera revisión de las metas en el marco del servicio de crédito aplicado y el servicio ampliado del FMI, que permitiría
un desembolso de aproximadamente 155 millones de dólares para continuar fortaleciendo el programa de inversión pública del gobierno de la presidenta Castro. Escuchemos un poco de la declaración que está haciendo el ministro de Energía y también gerente general de la ANE, el ingeniero, pues que está viendo usted en pantalla, el ingeniero Carvajal. Escuche bien, el ingeniero Carvajal está dando declaraciones sobre esta importante noticia que tiene la presidenta Castro para el pueblo hondureño. Escuchemos. Otros puntos claves en el tema del ENE son 2 metas cuantitativas y 2 metas estructurales esenciales. Una tiene que ver con la reducción de pérdidas. El Fondo Monetario ha certificado que la meta para el final del 2024, para diciembre, era 35.9% y la ENE ha cerrado el año con 34.8% aproximadamente, o sea, muy por encima de la meta que habíamos planteado con el fondo. Y además ha certificado que se cumplió el seguimiento trimestral en marzo con reducción de al menos 0.6% en esos 3 meses. O sea, en reducción de pérdidas, lo que el fondo dice es que la ENE ha cumplido tanto en diciembre como en marzo. Otro punto que es la meta cuantitativa en torno al pago a generadores, deuda flotante a generadores, la ENE, acompañado por el Ministerio de Finanzas, pagamos entre el 1 de noviembre del 2024 y el 31 de diciembre cerca de 11.900 millones de lempiras. Con eso, que fue una coordinación también interinstitucional con Secretaría de Presidencia, con la Comisión Nacional de Banca y Seguros, la ENE cumplió con la meta que era 2.500 millones de lempiras al cierre de 2024 y quedó en 10.200, ¿no? La aprobación de las 18 adendas, en especial la adenda de NERSA, que permitió retornar 2.700 millones de lempiras a la Caja del Tesoro, a la Caja del Estado, permitió también que cumpliéramos con esa meta en marzo de reducción en el déficit, la deuda flotante a generadores, ¿no? Otro punto es la integración operativa en distribución, que es una meta estructural que ya se completó la fase 1 y tenemos metas muy concretas. Esta semana fue ardua para la Casa Presidencial, para la presidenta Iris Xiomara Castro. Escuche bien, Xiomara Castro pues tuvo la visita de varios mandatarios de América Latina esta semana aquí en Tegucigalpa, con la reunión de la CELAC, donde hizo su traspaso de presidenta pro tempore de este organismo en su 9ª edición. La cumbre de la CELAC pasó a manos ahora del presidente Petro de Colombia, pero Xiomara Castro pues conquistó los corazones de los presidentes que visitaron a Honduras, específicamente Tegucigalpa, con pues un buen recibimiento y una cumbre que destacó por ser una de las cumbres más exitosas que ha tenido la CELAC en lo largo de su historia. En esa reunión de la CELAC, la presidenta Castro afirmó que esta cumbre tiene que ser respetada como zona de paz. Hoy entregamos la responsabilidad, dice la presidenta Castro, con la frente en alto, la presidencia pro tempore de la CELAC a Colombia, dice, al instalar la 9ª cumbre de la CELAC esta semana en Tegucigalpa, al instalar la 9ª cumbre de jefes y jefas de Estado y de gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. La presidenta Xiomara Castro afirmó que esta entidad continental tiene que ser respetada como zona de paz. Lo anterior lo basó en el desafío que a diario tienen los países miembros de este organismo frente a la oleada de expulsiones masivas de sus compatriotas migrantes por parte del gobierno de Estados Unidos. Lo anterior tuvo un compromiso contra la guerra y a favor de la paz. Sobre todo fue ratificado en esta cumbre
en esta semana aquí en Tegucigalpa. La 9ª cumbre de la CELAC se instaló esta semana pasada, como estaba previsto. La última en llegar al territorio hondureño fue la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ¿no? Obviamente, pues se promovió la unidad y el fortalecimiento. La presidenta Xiomara Castro expresó que los países miembros de la CELAC deben seguir trabajando por la unidad, porque este es el continente de la esperanza, de la diversidad cultural y la política. Como presidenta pro tempore de la CELAC hasta esta semana, la presidenta Castro pues se empeñó, entre muchas cosas, a fortalecer la institución. Tenemos parte del discurso dado por la presidenta Castro en esta cumbre de jefes y jefas de Estado de América Latina. Hemos fortalecido la CELAC, desarrollando 16 reuniones de coordinadores nacionales, 12 reuniones ministeriales con alta asistencia y una cumbre virtual de emergencia por el caso de la toma de la Embajada de México. La CELAC no es una organización perfecta, pero es nuestra. Nace de un sueño, de un ideal, de una utopía, de nuestros libertadores y de nuestros próceres. La integración de América Latina y el Caribe frente al colonialismo de las grandes potencias como sujeto histórico, soberano y solidario, no como zona de sacrificio que nos impone el capital global. Este sueño de la unidad de la patria grande es hoy más urgente que nunca. Cuando el viejo orden neoliberal impuesto a nuestros países colapsa y las grandes potencias como Estados Unidos redibuja su mapa económico sin preguntarse qué pueblos quedan atrás. Señores presidentes, presidenta, no podemos seguir caminando separados cuando el mundo se reorganiza sin nosotros, pero tampoco podemos unirnos repitiendo las recetas del fracaso. El modelo neoliberal promovido por el Consenso de Washington en los años 90, depredador y excluyente, ha vaciado nuestras economías, endeudado nuestros países, concentrando el capital en pocas manos y privatizando los servicios públicos, concentrando a través de su forma la naturaleza, que no debe seguir siendo tampoco un botín del capital. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Al regresar ya tenemos con nosotros en el estudio de televisión a una líder que se levanta, profesional del derecho, que se levanta para apoyar a cientos y cientos de personas que no se escuchan, que su voz no se escucha. Esta líder viene trabajando consecuentemente en el Partido Libre para trabajar por una mejor Honduras. Quiero que se quede con nosotros para que escuche a esta profesional del derecho que tiene un dote de humanismo, pero increíble. Así que pausa y regresamos. Esto es 50 minutos. En Hondutel
renovamos nuestra imagen corporativa para ofrecerte nuevos y mejores servicios con una amplia cobertura y una conexión más rápida y confiable. Contáctanos a nuestro WhatsApp 7216-8880 o visita nuestra página web www.ondutel.hn. Síguenos en nuestras redes sociales y contáctate con la mejor opción. Ondutel, conectando personas, transformando vidas. ¿Necesitas ayuda legal? En Consultorio Jurídico de Honduras te apoyamos en representación judicial, servicios notariales, asesoría inmobiliaria, gestión de visa para Estados Unidos y trámites para hondureños en el extranjero. Facilitamos la obtención de documentos debidamente legalizados para la residencia o ciudadanía en países como España, Estados Unidos y otros. También ofrecemos representación en cualquier procedimiento judicial o administrativo que puedas necesitar desde el extranjero. Escríbenos al 9812-1220 o visita nuestro Instagram @consultorio_JHN. Permítenos apoyarte en todos tus trámites legales, estés donde estés. Increíble, ha regresado. ¡Es Dora! Regreso, Dora ya está aquí. ¡Hola, hola, hola! Dora Veraneadora. Y regresa para que tú ganes con esta promoción de verano. Por cada 200 lempiras de compra en marcas patrocinadoras, en tiendas a nivel nacional o compras en línea, ganas un crucero para 2 personas, paquetes a Cartagena y Roatán para 2 personas y 30 bonos de combustible de 2,000 lempiras cada uno. Gana con Dora Veraneadora. Solo en la colonia. Acá te queremos. Mi nombre es Wilfredo Ceguera y soy su servidor, su periodista, que se encarga de informar a toda la nación. Y no solo informar, sino que también educar. ¿Estamos preparados como hondureños para continuar con una educación virtual? ¿Cuál va a ser el rumbo de Empresa de Energía Honduras en los próximos años? Necesitamos gente honesta, gente que esté totalmente al servicio de todos los hondureños. Desde la aspirante presidencial, los alcaldes, los regidores y los diputados, para mocionar, para derogar, para crear nuevas leyes en pro del pueblo hondureño. Este y todos los domingos a las 7 en punto de la noche, Wilfredo Ceguera presenta 50 Minutos HN. Autolote Tres Caminos. Visítenos de lunes a sábado. Estamos ubicados en el Boulevard Suyapa frente a Torre Libertad, Tegucigalpa, Honduras. Para mayor información, contáctenos al 3240-2729 y al 9858-3369. Autolote Tres Caminos. Compramos, vendemos, cambiamos. Hola amigos, soy Ricky Rica Yema y junto a mi familia nos divertiremos, aprenderemos, descubriremos y compartiremos. No te pierdas nuestras aventuras, las aventuras de Ricky Rica Yema, muy pronto en todas nuestras redes sociales. Desde hace 10 años, con nuestros servicios financieros, hemos realizado los anhelos de miles de hondureños. De tener casa propia, estudiar, viajar, iniciar un negocio o hacerlo crecer. Porque creemos en el esfuerzo y en la amistad que se forja compartiendo sueños. Una década siendo amigos y creciendo juntos. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer.
Lleva tu cocina a otro nivel con Percuti Espacio. Diseño y funcionalidad de alta cocina fabricada en acero inoxidable, más duradera y fácil de limpiar. 4 ollas anidables con asas plegables que encajan perfectamente. Ahorra tiempo con la olla a presión de 2 niveles de cocción. Cocina con la placa de inducción portátil, con 8 modos de cocina y reduce hasta un 80% de grasa en su air fryer de última tecnología. La Colonia, acá te queremos. Vamos pa' la playa, pa' curarte. Dunlop, tu marca original de siempre, te desea unas felices y seguras vacaciones de verano. Disfruta con responsabilidad de todas las bellezas de Honduras: sol, playas, ríos y montañas. Dunlop te lleva a cualquier destino que elijas. Viaja con la seguridad de Dunlop y recibe por tus compras un fabuloso kit de verano que incluye sombrilla, toalla, termo y hielera. Dunlop, Grupo Autollantas y Deportillantas te brindan seguridad y las mejores promociones en estas vacaciones de verano. Somos Grupo Autollantas en Tegucigalpa y Deportillantas en San Pedro Sula. Llantas, rines, accesorios, suspensiones, cambio de aceite y servicios en un solo lugar. Que no te confundan, somos los originales. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla. Kielsa ahora es más que una farmacia. Es farmacia, clínica y laboratorio. Contamos con descuentos semanales para toda la familia. La tercera edad recibe un descuento adicional e inmediato. Si te sientes mal de salud, te atendemos en Kielsa Clínicas y Laboratorio. Fortalece tu sistema inmune con Vitotal Natural. Y recuerda que puedes pedir todo lo que necesitas por nuestro servicio a domicilio al 2207-1000. Tu salud y la de tu familia es importante para nosotros. Llámanos o visítanos en nuestras más de 300 farmacias a nivel nacional. Kielsa, salud total al mejor precio. 2 o más huevos al día son pura energía. Con rica yema, qué alegría. 2 o más huevos al día son pura energía. Con rica yema, qué alegría. Estés donde estés, tu corazón siempre está en casa. Con Supermercados La Colonia, tus remesas llegan directo a quienes más amas. Más de 600 cajas habilitadas, 7 días de la semana, con 20 remesadoras disponibles, para que tu familia cobre su dinero rápido, seguro y cerca de casa. Porque en La Colonia acercamos corazones, acercamos familias. La Colonia, acá te queremos. Viví y disfruta el verano con las llantas de alto rendimiento y calidad que te llevan a todo lugar. Visite nuestras tiendas en este verano y sé parte de grandes promociones. Con la compra de un combo de llantas y rines, llévate un kit de verano. Disfruta tu verano con Dunlop. Deja a un lado la preocupación, viaja y disfruta de la aventura. Solo tengo que disfrutar porque mis llantas son de alta calidad. El verano se vive más seguro con las llantas número 1 del mercado, que te brindan seguridad, confianza y rendimiento. Visítenos, Grupo Autollantas en Tegucigalpa y Deportillantas en San Pedro Sula. No te confundas, somos los originales. ¿Buscas una experiencia única de compra? Super Cerca es el lugar que te conviene. Surtido, cercanía y todo lo que necesitas. Lo mejor de un supermercado con la comodidad que mereces. Aquí encuentras abarrotes, productos frescos, lácteos, bebidas, snacks y mucho más. Hasta pago de servicios. Visítanos en Boulevard Morazán frente a Torre Agalta. La variedad que buscas en la ubicación que te conviene. Super Cerca, tu mejor vecino. Miren, a mí me encanta traer al programa de televisión a gente joven como yo.
Aunque yo soy más adulto que mi entrevistada del día de hoy, pero es una abogada que hemos visto trabajar arduamente por los hondureños, por mejorar la vida, por mejorar la calidad de vida con los hondureños. Y le hemos visto trabajando conjuntamente con el gobierno de la presidenta Castro y también con el Partido Libre, activándose en el Partido Libre, junto al compañero y amigo que me dio el gusto y el agrado de poder tenerla hoy aquí, el licenciado Gerardo Torres, que es el vicecanciller de la República. Gerardo Torres me ayudó a conquistar a mi entrevistado de hoy, que no les he dicho todavía quién es, para que estuviera hoy con nosotros. Pues tengo el agrado de presentar a la abogada Carmen Aide López Flores. Ella es una abogada militante de Libre, pero que sobre todo ha trabajado por mejorar las condiciones de vida de los hondureños, exigiendo en las calles, junto con el gobierno de la presidenta Castro, estos cambios que hoy estamos viendo y que son una realidad en el gobierno del socialismo democrático. Abogada Aide Flores, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a 50 Minutos. Qué gusto para mí tenerla aquí y hablar de este tema tan trascendental como es derechos humanos. Bienvenida, abogada. Muchísimas gracias, abogado Wilfredo. Es un placer estar acá en su programa 50 Minutos y sobre todo pues conocer cómo tenemos muchas coincidencias, además de nuestra carrera, ese fervor o esa inclinación de comunicar efectivamente lo que va sucediendo en el país para que la población pueda generarse una visión crítica de los acontecimientos. Abogada, el tema de hoy es derechos humanos en Honduras, un compromiso de la presidenta Xiomara Castro y del Partido Libre. ¿Qué opinión le merece los derechos humanos que estamos viviendo hoy en Honduras? Yo creo que es importante cuando comunicamos lo que pensamos también saber que la mayoría de planteamientos que tenemos pueden ser vistos desde un lugar y desde otro, ¿no? Y yo siempre insisto en que todos los logros, avances e iniciativas de la presidenta Xiomara Castro en esta primera gestión de gobierno de un partido distinto al tradicionalismo político está totalmente cruzado por una visión de derechos humanos que es muchísimo más robusta, que es íntegra también, que considera el contexto social a la par de la obligatoriedad del Estado de cumplir con los derechos fundamentales de las personas, porque hablamos mucho, por ejemplo, de los avances en términos económicos. Entonces hablamos, por ejemplo, de ese sostenido 3.8, entre 3.8 y 4 puntos de crecimiento económico que hemos tenido bajo el gobierno de la presidenta. Hablamos del subsidio de energía, hablamos del subsidio al combustible y creemos que solo son medidas paliativas o que vienen a generar alguna especie de protección ante los más vulnerables. Esto es cierto, pero también parte de una visión de vigencia de los derechos humanos que permite que la mayoría de la población pueda acceder a estos, porque no podemos hablar del discurso de los derechos humanos únicamente en lenguaje legal, de manera técnica, que es importante, ¿no? Pero no puede ser únicamente desde ese lugar de los avances de las sentencias de la Corte Interamericana y cómo hemos implementado sus recomendaciones o no. Tenemos que hablar también de cómo redistribuir la riqueza y tener una visión de desarrollo económico más integral está totalmente vinculado con una visión de derechos humanos que garantiza a la mayoría de la población la posibilidad de vivir una vida más digna. ¿Cuáles son las prioridades que tiene Honduras, abogada Aide, en temas de derechos humanos? Yo creo que hasta ahora se ha avanzado mucho, por ejemplo, en el tema de acceso a la información. Una de las primeras medidas que la presidenta Xiomara Castro, en alianza pues con el Congreso Nacional de la República, llevan a cabo es que derogan aquella terrible ley lesiva a los derechos de la población que era la ley de secretos, ¿se acuerdan? Sí. Y que era una ley que no permitía que la población pudiese acceder a asuntos, datos, planteamientos de cómo se está llevando a cabo la administración pública, porque colocaba toda una serie de restricciones, porque al parecer todo en aquel tiempo, en aquellos años anteriores, previo a este gobierno, era categorizado como información de seguridad nacional.
Entonces eso, por ejemplo, dio un paso importante para que la mayoría de la población ya tuviésemos las herramientas de acceder a esa información que nos compete a todos y todas, porque somos parte de la sociedad hondureña. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que el tema de la justicia económica ha sido un planteamiento fundamental en estos últimos años a través de la creación de las redes de protección social que han permitido, que de hecho el Gabinete Económico hace poco lo anunció la semana pasada, que en Honduras en lo concreto hemos reducido la pobreza extrema en alrededor de 10 puntos. Sí. Y no podemos decir que eso es simplemente en el vacío. Claro que ha habido una recuperación económica posterior a la pandemia, naturalmente, pero también tiene que ver con el avance de todos estos programas de alivio económico que la presidenta impulsa permanentemente. Tenemos a la Red Solidaria, revivimos los comedores solidarios, que son espacios donde la población sobre todo en situación de calle, puede acceder a un alimento diario. Reactivamos la merienda escolar, la matrícula gratis. Nos hemos concentrado sobre todo en el fortalecimiento del sistema educativo a través de la reconstrucción de centros escolares, a través además de una mayor amplitud o cobertura de los jóvenes, niños y niñas hacia el sistema educativo público. Entonces eso en definitiva va a generar un impacto sobre todo en aquella cantidad de población que no accedía a ninguna alternativa, que no accedía a ninguna especie de esperanza de cómo poder ejercer más efectivamente sus derechos. Abogada Aide López, ¿qué diagnóstico hace usted del estado actual de los derechos humanos en Honduras, partiendo, abogada, de que antes que la presidenta Castro ganara las elecciones y tomara posesión y mandato del país, muchos grupos vulnerables no se escuchaban su voz, les tapaban su voz y le bloqueaban su derecho a exigir unas nuevas prebendas, a exigir una mejor Honduras, a exigir democracia en el país? ¿Cuál es su diagnóstico de esos derechos humanos que mirábamos en gobiernos anteriores a los derechos humanos que estamos hoy pues viviendo los hondureños 3 años después del gobierno de la presidenta Castro? Y mire que ese también es un tema vinculado con el acceso a la información, con ese derecho que tenemos todos y todas las ciudadanas, porque sí ha habido también un eje transversal en la gestión pública del actual gobierno, liderado por la primera mujer presidenta, ha sido también la cercanía de las autoridades y de ella misma hacia estas poblaciones que se encontraban históricamente relegadas, ¿no? Entonces, nosotros conocemos de múltiples reuniones e iniciativas que ella ha llevado a cabo de, pues, en primer lado, cercanía y consulta a ciertos grupos poblacionales que se denominan como vulnerables. Por ejemplo, ella inició su gobierno reuniéndose con el movimiento de mujeres. Ella ha tenido múltiples espacios de interlocución con lo que eran las víctimas del golpe de Estado, con lo que eran familiares que además fueron víctimas de graves violaciones a derechos humanos durante todos esos 12 años y 7 meses previo a que ella entrara al gobierno. Han habido reconocimientos simbólicos de casos que lamentablemente han provocado mucho dolor en la ciudadanía, como el caso de Vicky Hernández, como el caso de Isiobel Murillo, como el caso además de las comunidades garífunas que ganaron en su momento una sentencia que venía a obligar al Estado de Honduras a rediseñar lo que eran los parámetros territoriales de sus tierras ancestrales y originarias. Ella hizo un espacio de reconocimiento especial hacia esta sentencia y muy recientemente, por ejemplo, acabamos de ver cómo inauguró una empresa de microcrédito en lo que era San Juan Tela y las comunidades que se conglomeran alrededor de Tornabé. Mujeres además, mujeres emprendedoras garífunas lograron contar con la presencia de la presidenta Xiomara Castro en su territorio y además recibir una importante ayuda, colaboración para que puedan continuar avanzando en sus medios de vida, ¿no? Que en este caso es la venta de pan de coco y otro tipo de artesanías con las que ellas sobreviven en sus espacios. Recientemente recibió a Miriam Miranda, que es una gran líder garífuna de nuestro país, una líder, yo me atrevería a decir, a nivel nacional, y esto también consistía en continuar
teniendo la conversación y el diálogo de cómo avanzar en la implementación de esas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a las comunidades garífunas de Punta Piedra, de Barra Vieja y ese sector en el que la compañera Miriam Miranda pues ha organizado y construido poder popular desde hace muchísimo tiempo. Entonces, eso es parte del derecho de la ciudadanía de acceder a la información, de conocer de los asuntos públicos, de tener además un espacio en la mesa donde pueden dar a conocer a altas autoridades, incluso a la presidenta, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus demandas y cuáles son sus propuestas. Claro, abogada Aide, algunos sectores han criticado al gobierno de la presidenta Castro por no haber avanzado lo suficiente en justicia para las víctimas de violaciones. ¿Qué responde usted a estas críticas? Yo creo que, a ver, y también retomando un poco lo que me había preguntado con anterioridad y no se lo pude responder, hay grandes desafíos todavía, hay grandes deudas pendientes. Por ejemplo, el tema, yo siempre lo menciono, el tema de la violencia contra las mujeres es un fenómeno estructural, histórico, lamentablemente ha sido imposible, al menos en toda su integralidad y en sus raíces, ¿no? Entonces yo creo que también nosotros no podemos venir a decir que eso ha cambiado sustancialmente o que de pronto se dio un gran giro, pero sí han habido medidas que nos han acercado un poco más a la justicia en estos temas, ¿no? Y a mí me parece muy malintencionado cuando a veces se comunica diciendo pues que ahora la deuda es más grande. No es cierto, la deuda persiste, pero no se ha profundizado, y solo con el hecho de que no se haya profundizado, creo que es importante que reconozcamos que eso implica que el país está en una mayor estabilidad de seguridad ciudadana. Bueno, el 2024, y no lo digo yo, lo dijo el Observatorio contra la Violencia de la UNA, o sea, la academia categorizó ese año como el año menos violento en alrededor de los últimos 20 años en Honduras, ¿no? Tenemos también cifras de cómo la seguridad ciudadana ha mejorado, cómo el índice de homicidios ha disminuido. Esto no significa precisamente pues que ya todas las mujeres y las personas en Honduras estamos en una situación óptima de seguridad, pero son avances muy importantes que hay que reconocer. Sí, abogada, usted se nota que hace pues justicia y promulga su expertise en derechos humanos. ¿Usted estaría aceptando si la presidenta Castro la llamara a dirigir esta Secretaría de Derechos Humanos en lo que resta de la gestión de la gobernante Xiomara Castro en este país? Pues la verdad es que estoy imposibilitada de hacerlo. Yo actualmente soy ya oficialmente candidata a diputada por el Partido Libertad y Refundación. Ahí vamos en la planilla de Francisco Morazán, y como bien sabrá, nosotros tenemos una disposición constitucional que 6 meses antes de las elecciones generales no puede un cargo público. De hecho, yo renuncié hace más de un año, porque la presidenta, no sé si recuerdan, nos llamó a todo su gabinete de gobierno. Yo era viceministra de Gobernación y Justicia. Nos llamó a todo el gabinete de gobierno que quienes tuviésemos aspiraciones electorales nos hiciéramos de un lado, porque era importante reconstruir la confianza de la ciudadanía en sus autoridades, en el sentido de que, bueno, si vamos a tirarnos a esa posibilidad de ser electos por la población, que sea sin ningún tipo de sospecha o vínculo con la administración pública, que sabemos lo delicado que es, además, por nuestra historia, lo que es la malversación de fondos públicos y estos temas. Entonces ya ahora sería aún más imposible, ¿no? Porque sí, ya... tengo yo videos que muestran a la abogada Aide siendo militante activa del Partido Libre. Quiero que mi amigo Rubén los pusiera en pantalla para preguntarle a la abogada por qué una joven profesional del derecho escoge el Partido Libre. Obviamente yo sí sé porque la conozco, pero muchos hondureños que están allá de tierra adentro puedan decir por qué la abogada escogió el Partido Libre. Si nos amplía sobre esa pregunta, abogada Aide López. Pues fíjense que mi familia
ha venido activando, ha venido siendo parte de procesos que promueven la justicia social desde que yo soy una bebé, ¿no? Yo soy hija de 2 jueces que, más allá de su cargo, incluso en su juventud, en otros momentos de su vida profesional, dedicaron todo de sí para oponerse a los regímenes militares que nos dominaron en aquel tiempo, en los 80. Luego también soy nieta de Enrique Flores Valeriano, que es un gran caudillo liberal en la historia de mi país, que en paz descanse. Y esto, digamos, que me ha dado una base fundamental para siempre estar pendiente y además dispuesta a colaborar en lo que son procesos, ya sean movimientos sociales, movimientos políticos, cualquier proceso de exigencia de un Estado de Derecho más óptimo y de que los derechos y libertades ciudadanas se encuentren vigentes, ¿no? Pero pues digamos que al inicio fue lo que a mí me movió, fue el golpe de Estado. Yo tenía 15 años cuando sucedió el golpe de Estado y fue un evento realmente traumático, como creo que para la mayoría de la población. Para mí fue un despertar político que ya desechó el hecho de que yo pudiese militar en el Partido Liberal, por ejemplo, ¿no? Porque más bien toda mi familia, que aún se encontraba en el Partido Liberal, una vez sucede esta máxima traición y este tremendo periodo de violaciones a derechos humanos, deciden abandonar la institución y empezar a construir lo que en su momento fue el Frente Nacional de Resistencia Popular y posterior a esto el Partido Libre. Entonces, para mí, el corazón de la lucha social, de los movimientos populares, de las demandas legítimas de la ciudadanía y de las mayorías, es el Partido Libertad y Refundación, por su historia y además por su persistencia en volver al orden de las cosas, en reconstruir el Estado de Derecho por las vías democráticas. Sí. Y, abogada, ¿qué papel juega el Partido Libre en la defensa de los derechos humanos, más allá del discurso, abogada Aide? Definitivamente el Partido Libre, como le decía, como hemos sido un espacio donde se conglomeran muchos sectores sociales, nosotros contamos, por ejemplo, con la beligerancia del magisterio, ¿no? Que el magisterio, hay que decirlo, permanentemente activa por la garantía del derecho a la educación, del derecho a la igualdad, para que todos y todas las niñas puedan tener un pupitre en cualquier centro escolar de este país. Asimismo, a lo interno nos conglomeramos, por ejemplo, el gremio de abogados, que digamos que hacemos una labor permanente de procurar que la justicia acceda un poco más, sobre todo a esas mayorías que han sido excluidas. Asimismo, a lo interno del Partido Libertad y Refundación contamos con tremendas figuras a nivel social, ¿no? En distintas áreas, que han dedicado su vida a la exigencia de una realidad más digna para todos y todas. Yo creo que eso es activar por los derechos humanos, construir un Estado donde valgamos todos, y eso está sobre todas las cosas a lo interno del Partido Libre. Algunas voces acusan al Partido Libre de tener una visión selectiva de los derechos humanos. ¿Qué opina usted de esas críticas, abogada? Yo creo que en general y en cualquier parte del mundo, abogado, las discusiones alrededor de los derechos humanos son complejas, porque casi siempre que hay un debate respecto a un derecho que debe de preservarse o priorizar uno por encima del otro, hay otro derecho en juego. Entonces, casi siempre los debates sobre los derechos tienen que ver con la misma colisión de un derecho contra otro. Entonces, naturalmente, la discusión siempre va a ser a veces conflictiva, siempre va a ser un poco sesgada, digamos, por decirlo de alguna forma, y la ciudadanía tiene que aprender a poder ver que múltiples derechos se encuentran en juego cuando analizamos contextos sociales y políticos. Un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de la libertad de expresión, bueno, mejor hablemos de la libertad de movilización, ¿verdad? Todos tenemos la libertad como ciudadanos de movilizarnos libremente por el espacio. Sí. Pero ¿qué sucede cuando hay estados de sitio? Pues que se recorta o de alguna forma se limita ese derecho a la libertad de movilización, pero hay una razón detrás, ¿no? Y cuando es proporcionada, cuando tiene un fundamento objetivo y concreto, y además es temporal,
los derechos humanos te permiten, o sea, la doctrina de los derechos humanos permite que hayan restricciones y limitaciones en ese derecho, ¿no? Y así, por ejemplo, puedo mencionar muchos otros, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la libertad de la empresa nunca puede verse por encima del derecho a la igualdad económica de las personas, ¿no? Entonces, siempre va a haber discordia, siempre va a haber confrontación, siempre van a haber distintas visiones en lo que es la discusión sobre la vigencia de los derechos. Lo importante es que estemos abiertos a la discusión. Claro, y cómo equilibrar la militancia partidaria con la imparcialidad que exige el trabajo de los derechos humanos desde el Estado, abogada. Yo creo que eso solo es posible a través del fortalecimiento de la institucionalidad. Si nosotros tenemos instituciones fuertes, robustas, valientes, en términos de celeridad de procesos, en términos de buena integración del personal a lo interno, es más difícil que el impulso o la decisión de un individuo venga a remeter contra el derecho que tiene la mayoría de la población. Tenemos que construir procesos, tenemos que construir protocolos, tenemos que construir mayor institucionalidad para que la fuerza del humano o la fuerza del individuo, que puede ser errático, que puede ser poco imparcial, no vaya a primar por encima de la institución que está dedicada a velar por el balance de los intereses de los ciudadanos. ¿Y qué medidas se deberían de tomar en esta la presidenta Castro en temas de derechos humanos, en casos emblemáticos de impunidad como el asesinato de Berta Cáceres o las violaciones cometidas durante el golpe de Estado? Pues lo que esperamos es que continúen avanzando los procesos. Ya hay procesos abiertos al respecto, ¿no? Tenemos lo que es el reconocimiento de las víctimas que hubo, bueno, las víctimas durante el golpe de Estado y posterior a este también fue uno de los primeros decretos aprobados que garantizaba que las personas que pues se vieron victimizadas de alguna forma en este tiempo se les protegiera y se les restituyera sus derechos. Eso permitió que muchos exiliados y exiliadas de nuestro país volvieran y pudieran finalmente ver a sus familias, volver a sus hogares, tener de nuevo la esperanza de pertenecer a donde siempre han pertenecido. Por otro lado, hay programas que están siendo liderados por la Secretaría de Derechos Humanos que pretenden generar alivios económicos hacia aquellas familias que se vieron violentadas en sus derechos durante este tiempo. Recientemente, la Corte de Apelaciones de Jurisdicción Nacional de acá de Tegucigalpa suspendió el sobreseimiento definitivo sobre uno de los coroneles que ha sido el acusado por el asesinato de más de 12 muchachos que sucedió en Choloma en las protestas contra el fraude electoral del 2017. Está el caso contra Romeo Vázquez Velázquez abierto, lamentablemente, pues él ha decidido violar abiertamente la ley y declararse como una persona prófuga. Esto respecto al asesinato del compañero y martiricio Obed Murillo. Hay múltiples sentencias, como ser el caso de Pedro Magdiel, que la presidenta reconoció la responsabilidad del Estado en ese tiempo. El compañero Pedro Magdiel es una de las víctimas que fue asesinada más ferozmente durante esos años posteriores al golpe de Estado. O sea, los procesos están. Necesitamos que avancen con mayor beligerancia, con mayor rectitud, siempre pendientes, pero lo importante es que continuemos exigiéndolo, porque eso es lo que nos va a permitir que la correlación de fuerzas haga que, sin duda, esto avance. Abogada, estamos ya terminando el programa de televisión, el tiempo es el peor enemigo, ¿verdad? Pero yo quisiera preguntarle, con su expertise en derechos humanos, ¿qué compromiso debería adquirir Honduras a nivel internacional en materia de derechos humanos en lo que resta de la gestión de la presidenta Castro para seguir avanzando? Yo creo que es importante que aprobemos la ley de justicia tributaria. Pareciera que esto no tiene un vínculo con los derechos humanos, pero tiene todo que ver con los derechos humanos, porque una vez se pueda ordenar el sistema tributario en nuestro país, restándole privilegios a aquellas personas que lamentablemente se han dedicado a evadir el fisco, esto nos permitiría más. Yo creo que la presidenta repite siempre la cantidad, no quiero decirlo y luego equivocarme, pero son más de 40 millones de dólares anuales los que el Estado deja de percibir por las exenciones y los privilegios fiscales que además se le aplican solo a unos pocos.
tenemos la menor idea de lo que podríamos hacer con ese fondo público, con todos esos millones que pierde el Estado de Honduras, sobre todo en pro de las mayorías y de su bienestar económico y de su vigencia de derechos humanos fundamentales y del hecho de que puedan participar más activamente dentro del área pública. Sería muchísimo. Entonces yo creo que un gran paso para hacer que Honduras avance en la agenda de derechos humanos es lograr aprobar esa ley de justicia tributaria que permitiría que el Estado de nuevo pueda devengar o tener control sobre esos fondos públicos que dirigiría a proyectos que vengan a proteger esos derechos. Sí, y abogada, tengo ya para finalizar el programa 10 preguntas que quiero que por favor me conteste en una sola palabra, y empiezo con la primera. ¿Aceptará usted ser ministra de Derechos Humanos si la presidenta se lo pide? Me imposibilita la Constitución. ¿Confía usted plenamente en la presidenta Xiomara Castro? Totalmente. ¿Está el Partido Libre comprometido con los derechos humanos? Lo está. ¿Considera que hay persecución política en Honduras hoy por hoy? No la hay. ¿Hay impunidad en casos de violaciones a derechos humanos? Lamentablemente. ¿Fue un error político pactar con el Partido Nacional en el Congreso? No se ha pactado. ¿Se siente usted libre de presiones dentro del Partido Libre? Sí. ¿Nombraría usted, si a un caso llegara a ser ministra de Derechos Humanos, a personas independientes en su equipo ministerial? Claro que sí. ¿Está lista para asumir críticas desde la sociedad civil? Lo hago todos los días. ¿Diría usted que Honduras está avanzando en derechos humanos? Lo está. Abogada, muchísimas gracias por estar en 50 minutos. Un mensaje final a la población hondureña. Continuemos debatiendo sobre la necesidad de que la ciudadanía sea tomada en cuenta. Eso es el poder popular, que todos y todas tengamos cierto nivel de igualdad para comentar y para dar nuestra perspectiva sobre el avance de los procesos políticos y sociales en nuestro país. Continuemos reconociendo cuando es la oportunidad de que Honduras ya no se encuentra en ese tiempo de oscuridad, que afortunadamente hemos ido de forma beligerante y decidida reconstruyendo el Estado de Derecho, que es lo único que nos puede garantizar una mejor vida para todos. Abogada Carmen Aide López, gracias por estar con nosotros y espero que no sea la última vez, sino que sigamos hablando y dialogando de derechos humanos y tantísimos temas que acontecen a los hondureños. Así será. Gracias por estar con nosotros. A todos ustedes, gracias por el favor de su sintonía. Les invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales como arroba 50 minutos HN, @honduras.pina, @Wilfredo Ceguera para que se entere del acontecer noticioso nacional e internacional. Feliz semana y nos vemos en la próxima emisión de su programa 50 minutos. Buenas noches.